me presento nuevamente, soy Fede, soy uno de los fundadores de Mentify, que venimos hace ya 5 años trabajando con un poco el norte de desinstitucionalizar un poco el aprendizaje, ¿no? Pasaba que veíamos que alguien quería aprender algo y tenía que ir a una universidad o a ciertos lugares y dijimos, no, hay que aprender, poner un poco más informal, cosas más puntuales, con tecnología, ¿no? Que es algo que también nos apasionaba, y bueno, ahí nace Mentify. Nosotros nacemos con una plataforma que es como un Tinder, pero de aprendizaje, donde van macheando las personas y, y se van, digamos, haciendo mentorías entre ellas, ¿sí? Después nos dimos cuenta de que había un potencial muy grande en salir a buscar mentores dentro de la industria, y no solamente la industria de recursos humanos, sino también en diferentes industrias como marketing, tecnología, como para que nuestros clientes que consumían la plataforma puedan tener acceso también, no solo a mentores internos, sino también puedan tener acceso a mentores externos, y después nos fuimos dando cuenta que creamos una hermosa comunidad de mentores, y que dijimos, bueno, no vamos a ofrecerlo solo a nuestros clientes B2B, digamos, de empresas, sino que también que nuestros mentores hagan mentorías abiertas a la comunidad. Y así nació este modelo de negocio que hoy estamos aquí reunidos, ¿no? Gracias a Juli que va a estar dando su primera mentoría con nosotros, ¿sí? Juli es mentora nuestra, ahora se va a presentar ella, pero bueno, me pone muy contento, Juli, que estés aquí en tu primer webinar. Le pusiste un montón de garra, un montón de cabeza, un montón de tiempo, así que estoy seguro que los que están acá lo van a recontra poder disfrutar. Como todos saben, este webinar, los webinars que solemos hacer nosotros son en el marco de las mentorías que damos, que son unas mentorías muy, muy particulares, ¿no? Son mentorías que nosotros llevamos adelante con pocos cupos, ¿sí? Generalmente entre 10, 15, no más de 15, porque mantenemos una pedagogía bastante íntima, ¿sí? Respetando un poco los tiempos de aprendizaje de todos, porque entendemos que también no todos tenemos los mismos tiempos de aprendizaje. Y bueno, en este marco va a estar dando este webinar. Así que, Juli, todo tuyo, el micrófono. Un placer que estés ahí dando tu primer webinar con nosotros. Yo quedo ahí atento por si hay preguntas en el chat o cualquier cosa, así que gracias. Bárbaro, gracias Fede. Bueno, y bienvenidas a todos y todos los que estén por ahí. Es un placer para mí estar junto a Mentify dando este webinar y la mentoría para, bueno, todos los que se anoten. Así que tiene mucho más vueltas, me voy a presentar. Básicamente les quiero contar que nada, que ahora yo soy profesional independiente, pero trabajé muchos años en lo que es la industria de IT. Caí ahí y es una industria que me encanta. Trabajé en distintas áreas de recursos humanos, por lo general áreas soft. Y a lo último, casi de mi carrera en relación de dependencia, arranco con esto, ¿no? Del diseño organizacional, que para ser sincera no lo conocía demasiado, no se conoce demasiado, y ahora ustedes me lo podrán confirmar o me podrán ayudar con ese punto. Y un poco de ahí surgió la idea de dar este webinar, de dar a conocer lo que es esta especialidad. Así que nada, hoy me dedico a hacer consultoría de recursos humanos en general y por supuesto de diseño organizacional también. Vamos a avanzar un poquito. Les voy a contar un poco sobre esta mentoría que va a arrancar en septiembre. Vamos a estar conversando sobre cosas que hacemos en recursos humanos, pero yo les voy a contar, siempre parándome desde el diseño organizacional, qué otro sentido se les puede llegar a dar a esas cosas que hacemos, ¿no? Como para decir, bueno, listo, está bien, está mal, pero yo a partir de ahora conozco otra opción. Vamos a poner mucho el foco en pasar de algo aislado a algo integrado, de algo operativo a algo estratégico, ¿sí? Diseño organizacional permite en algunas situaciones, en algunos puntos, hacer este pase. Yo lo aprendí en la práctica y es lo que me encantaría poder transmitir y que ustedes se puedan llevar para que lo puedan aplicar. Y por supuesto, está pensado la mentoría para aquellas empresas, personas y momentos, ¿no? Porque depende del momento en que estén, que quieran empezar a gestionar la estructura con impacto, ¿sí? Una cosa es hacer algunas tareas, algunos procesos, otra cosa ya es gestionar con mayúscula la estructura de la compañía. Entonces, con distintos focos, con distintos objetivos, un poco vamos a estar hablando de todo esto. Y acá una salvedad que me encantaría mencionar: la palabra operativo no es mala palabra, cuando digo pasar del operativo a lo estratégico. Hay veces que no se puede pasar a lo estratégico por más que nos encante, ay, quiero hacer tareas estratégicas. Pero sí lo que vamos a poder hacer
es aprender otras formas con lo que ya conocemos para poder presentar propuestas quizás por primera vez de calidad o de otra calidad, poder presentar datos nuevos para tomar decisiones que aporten valor desde recursos humanos, digamos, como decir, che, mira, ahora te presento esto. Estar listos, por supuesto, para crecimientos o desafíos que vaya a tener la compañía. Así que un poco quería cuidar esta palabra operativa que no es mala, pero que si podemos, la podemos transformar en algunas cosas en lo estratégico. Y alineado a esta mentoría que vamos a estar dando, el ADN Mentify, me encantaría remarcar lo que dijo Fede poquito, porque ya lo dijo, pero no es una capacitación, no es teoría 100%, no voy a hablar yo sola, aunque me encanta, pero la idea es que traigan casos, que traigan situaciones, que se lleven herramientas concretas. A mí me pasa esto, me pasó esto, y digamos que la persona se pueda llevar una herramienta, una solución, una idea, algo como para poder aplicarlo. Ese sería como el fin y el objetivo, y a mí me dejaría súper realizada para esta primera mentoría que estamos haciendo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O estamos bien? Si quieren empecemos, vamos a poner la primera regla con los deditos de las reacciones. Vamos hablando. Fede, bárbaro. El dedito. Le Muy pifié la bien. manita. Bueno, perdón la voz, a los que entraron primero se los dije, pero estoy súper congestionada, así que disculpen esta voz media. Vamos a arrancar súper rápido por el chat o por el micrófono, quien quiera. ¿Qué es diseño organizacional para ustedes? ¿Una palabra, una oración cortita? ¿Qué es? Esto quiero saber en cómo estamos parados con el público, para ver cómo seguimos. Rapidito, ¿qué es para ustedes? Estructura, voy leyendo lo que va llegando al chat. Estructura, ¿cómo se estructura? Diseño de la estructura corporativa. Analizar estructura y volverla lo más funcional para lograr objetivos de la organización. Buenísimo, súper bien. ¿Hay alguien que esté perdido, que nunca haya escuchado? Ordenado a objetivos comunes, me encantó. Me encantó. Se me vienen como muchos spoilers de la mentoría, así que me estoy conteniendo. Buenísimo. Alguien que no sepa, o sea, que sea la primera vez que escucha o que viene y está anotado acá para ver qué es esto, composición del equipo, sí, recontra. Bueno, súper bien. Vamos a avanzar. Ay, perdón. Ahí va. La idea es alinear un poquito, ¿no? ¿Qué vamos a hablar hoy y qué vamos a hablar en la mentoría? Súper acertado todo lo que han escrito. De lo que vamos a estar hablando, no voy a entrar en detalles, por supuesto, ahora, pero de una especialidad de People que no es tan conocida. Como les dije al principio, por supuesto, y ustedes lo han demostrado acá que sí conocen, pero también hay un montón de personas que me he cruzado, incluso yo misma cuando arranqué por este camino, no sabían qué era la especialidad. Ah, es una especialidad. O, existe el área que es diseño organizacional. Entonces, un poco lo que vamos a hacer y el objetivo final de esta mentoría es que se lleven herramientas de diseño y que se lleven herramientas si quisieran crear el área o empezar a gestionar, ¿no? Como de qué tengo y qué puedo hacer. Algunos ejemplos de síntomas comunes de un mal diseño de estructura o un diseño que merece ya una revisión o inexistencia de la gestión, que probablemente ahora me harán deditos para ver si les resuenan estas cosas, pero roles o posiciones solapados, ¿no? Personas en la organización que hacen lo mismo, decisiones lentas, cuellos de botellas en algunos procesos, áreas que no se hablan, que ni se conocen y que probablemente necesiten trabajar juntos, costos innecesarios o duplicados, y acá en costos yo me voy a focalizar bastante en lo que es la parte del presupuesto salarial, para hacer foco en algo que es muy, muy
importante, digamos, a la hora de gestionar la estructura y que se ve bastante en las organizaciones. Procesos ruidosos, procesos que toda la organización se queja, uy, este proceso otra vez, uy, esto otra vez, y nadie se detiene a decir, che, ¿qué está pasando acá? Falta de movimientos internos, a veces en las encuestas de clima u otras encuestas que solemos pasar en recursos humanos, así como el salario, la falta de desarrollo, la falta de movimientos internos suele ser una de las causas de rotación, digamos, si no es la 1, es la 2, o anda por ahí, así que es súper importante, digamos, saber qué necesitamos para desarrollar esto de los movimientos. Y bueno, falta de equidad salarial, ya esto es como un nivel bastante más avanzado, pero es un claro síntoma de cuando no se está gestionando la estructura. Así que un poco para cerrar esto de qué es el diseño organizacional y qué es lo que vamos a estar hablando, básicamente el diseño no es el organigrama, no es la descripción de puesto así, como cositas simples o cositas aisladas, sino que es alinear cómo trabaja la organización en la que estoy con lo que quiere lograr. Y fíjense que estoy hablando de la organización y de objetivos organizacionales, pero yo estoy parada en people, en recursos humanos, y ustedes por ahí se preguntarán por qué people se tiene que encargar de eso, si people se encarga por ahí de otras cosas. Bueno, justamente ahora lo que vamos a recorrer en los slides que siguen es eso, ¿no? Es qué herramientas necesita la empresa, qué materia prima, qué cosas necesita la empresa para lograr objetivos organizacionales. Cómo desde recursos humanos y desde un área o desde una persona enfocada en el diseño organizacional, colaboramos con la organización en este aspecto. Y ahí vamos entrando un poco a esto que decía al principio, de pasar a la estrategia, ¿no? Desde recursos humanos, trabajando directamente con la estrategia de la organización. Muy bien. Bueno, a partir de ahora vamos a recorrer brevemente las 5 sesiones que va a tener la mentoría. Hasta acá quisiera hacer una breve pausa y preguntarle si estamos bien con dedito o si hay alguien que quisiera hacer alguna consulta. Si no, seguimos. Bárbaro. Ahí veo nombres conocidos. Me pone contenta. Bueno, vamos con la sesión 1. La sesión 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se ve el diseño organizacional en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo encontramos hoy? Podemos tener algún tipo de tarea, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos como muy básicos, pero me gustaría que si se animan, abran micrófono o escriban para complementar con alguno real de ustedes y ya, digamos, empezar a contribuir juntos, pero ejemplos clásicos como, nada, la descripción de puesto, como les dije hoy, no es diseño organizacional la descripción, pero es una tarea, es algo que se hace, ¿no? Y por lo que es conocido. Ahora, lo que nosotros vamos a aprender o lo que vamos a recorrer es cómo lo hacemos y para qué. Pero bueno, ¿cómo lo encontramos a diseño organizacional hoy en las organizaciones? Depende de la organización, depende del área de recursos humanos, depende un montón de cosas, pero podemos encontrar tareas, algunas cositas, descripción, organigrama, posición. Podemos encontrar procesos, y esa sería como la evolución natural, ¿no? Algo ideal, algo óptimo, algo que ya empieza a generar resultados y que podamos decir que ya estamos como gestionando la estructura cuando ya estamos hablando de procesos, y ni hablar si nos vamos al siguiente paso como un área barra persona dedicada, ¿no? El persona dedicada no es en vano, es alguien que está enfocado en la organización. Que hasta tanto no exista esto del diseño organizacional, no hay alguien que esté enfocado en mirar con anteojos de organización desde People. Miramos, por ejemplo, desde compensaciones con anteojos de gestión del presupuesto, de gestión de salarios, pero no miramos la organización en su totalidad, en su integridad. Entonces, para ir pasando de tarea a procesos o ahí en el medio, en esa transición, lo que vamos haciendo en la medida que decimos, bueno, listo, yo tengo hecho esto de esta forma, sé que pertenece a lo que es diseño organizacional, pero lo quiero llevar al siguiente nivel. Bueno,
en ese siguiente nivel, en ese trabajo, se empieza como a preparar la base para, ¿no?, el desarrollo, para una gestión salarial por puesto, capacitaciones por puesto, ¿no? Como que empezamos como a trabajar enfocados, a integrar, a que esos procesos ya no son de diseño o de compensaciones, sino que probablemente sea diseño organizacional quien lo lidera, pero lo trabaja en equipo sí o sí. Y acá les doy un ejemplo. Me la agarré con la descripción de puesto. Bueno, no me había dado cuenta que estaba tan con la descripción, pero bueno, un ejemplo claro y a ver si me acompañan con los dedos en si les pasa esto en la organización o si les pasó en alguna organización en la que trabajaron, pero, eh, por ejemplo, crear una descripción de puesto cuando va a ingresar alguien a la organización. Entonces viene selección y probablemente va con el líder y le dice, che, quiero relevar el puesto porque tengo que armar el aviso para publicar, ¿no? Entonces releva ciertos datos, arma una descripción y publica, pero es una descripción enfocada a una publicación, ¿no? Para, digamos, el exterior de la organización. Después, supónganse que ese puesto entró, listo, la persona está, crece, quiere crecer. Entonces, talento dice, che, ¿dónde está ubicado fulano? Va a la descripción, o la arma porque no la tiene. Ahora, ¿cómo sabemos si esa descripción que armó selección es la misma que la que va a armar talento? O cómo sabemos si compensaciones, cuando le pone el valor a ese puesto, tuvo en cuenta lo mismo que se va a tener en cuenta para crecer, que en definitiva cuando se crece, y depende de los procesos, por supuesto, de cada organización, eh, el proceso de compensaciones y de crecimiento salarial en el desarrollo puede ser distinto, pero digo, ¿cómo hacemos para saber si estamos hablando siempre del mismo puesto, si valorando siempre lo mismo? Eh, ¿Por qué estamos haciendo 3 veces esto de golpearle la puerta al líder desde selección, desde talento, desde compensaciones, para hablar del puesto, cuando lo podríamos hacer tranquilamente una única vez? Y acá es donde ya me voy a la parte más del proceso. Existe, y es el proceso clásico, clave de diseño organizacional, el proceso de creación de puestos. Yo tengo un catálogo de puestos, lo empiezo a construir, entiendo qué tipo de puestos tengo, y acá un montón de aristas, ¿no? El título del puesto no significa, si yo tengo 2 títulos distintos, quizás no significa que los puestos sean distintos, entonces empezamos con los detalles, ¿no? Entonces, tengo un proceso liderado por diseño organizacional para crear el puesto, entonces me aseguro de que ese puesto se releva una sola vez con el líder, se le pone el valor dependiendo de cómo se ubica ese puesto en la organización y el mercado externo, ambas cuestiones. Cuando la persona va a crecer, el puesto ya está definido y puedo ir hacia el siguiente paso porque ya lo tengo claro. Entonces, ahorramos la creación de un puesto distinto, alineamos ese puesto. El puesto no es para la publicación de selección, el puesto no es para que compensación le ponga el valor, el puesto es una silla adentro de la organización. Y ahí otra vez volvemos a esto de la mirada, ¿no? La mirada organizacional. Creo un puesto para la organización. Ese puesto está ubicado en un área, entonces tiene determinadas características. Y desde ahí ya todo va siendo claro, o pretendemos eso, ¿no? Entonces, la diferencia de cómo por ahí podamos tener hoy las cosas en la organización con respecto a lo que es diseño organizacional, y esto de decir, bueno, empecemos a crear, a gestionar el área, es esta mirada sistémica, ¿sí? Empezamos a mirar a la organización desde people. Eh, para cerrar, podamos hacer cosas aisladas y no va a estar mal, pero si le ponemos el foco a la organización desde people, vamos a aportar valor, vamos a relevar una en vez de 3 veces, vamos a crear un puesto con mirada de compensaciones, de talento y de selección, ¿sí? ¿Alguna consulta de este primer tema? ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? Todo clarísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a avanzar. La sesión 2. En la sesión 2 vamos a estar hablando de los componentes claves del diseño organizacional. Componentes qué es lo que todo el tiempo alguien que está en diseño organizacional escucha, hace, habla todo el tiempo.
¿Qué es lo que gestiona, básicamente? ¿Qué es lo que está haciendo? Es gestionando posiciones, seniorities, áreas, organigrama, descripciones de puesto, cambios organizacionales. Vamos a hablar de qué son, para qué sirven y cómo se usan. No desde el concepto que por ahí tenemos, sino para aprender un poco a trabajarlo de manera integrada, ¿sí? Para empezar a generar valor y para empezar a generar, digamos, resultados eh, integrados. A partir de que empezamos a tener estos componentes presentes, identificados, empezamos a entender cuáles van a ser los puntos en común con el resto de las áreas, con el resto de recursos humanos, y ahí es donde se empieza a poner lindo y desafiante esto del diseño. Diseño tiene diferentes etapas, ¿no? Tiene una etapa, bueno, ahora lo vamos a ver, pero una etapa más operativa, más de datos, más de construcción, más de análisis, pero también tiene una etapa donde explota y donde empieza a relacionar, donde empieza a trabajar en equipo, donde por ahí antes no se trabajaba en equipo, bueno, ahora sí. Y empieza a generar esto de los puntos en común, que parecen obviedades en algunos casos, pero bueno, hay alguien que lo va a estar mirando con anteojos de organización desde People, ese es el distintivo. Empieza a, a poner a recursos humanos o a People en otro lugar. A mí me pasó por experiencia, a mí personalmente y en el equipo que yo estaba, en una organización en la que trabajé, donde de pronto empezábamos a trabajar en equipo, donde de pronto se escuchaba como resultado positivo, como un hito, che, esto y esto finalmente pasó, lo hicieron en equipo. Entonces empieza a rozar un poco lo que es la cultura, ¿no? Esto de trabajar juntos, eh, de limar asperezas, de mirar el resultado que queremos lograr. Y ahí es donde empezamos a tener otro tipo de resultados y como les digo, recursos humanos empieza a parar en una mesa un poco más estratégica, lleva otra información, resuelve cuestiones que antes nadie resolvía porque no estaba dentro de su foco. ¿Sí? ¿Hay alguno, como para conocer un poquito, otra vez por chat o por micrófono, de estos componentes u otros que a ustedes les gustaría hoy trabajar? ¿Hoy tienen algún dolor en alguno de estos que digan, para mí esto es lo que más me gustaría conocer, cómo puedo resolver, cómo puedo ayudar a la organización en donde estoy? Anto. Sí, mira, nosotros justo estamos, hace poquito armamos como un modelo de descripción de puesto mucho más simple que quizás lo que estábamos usando, que eran descripciones de 4 o 5 hojas. Bueno, lo resumimos quizás como a un CV sin foto más o menos, ¿no? Con un poco las tareas que buscamos, qué conocimientos básicos, qué formación y demás. Lo que nos sucede es que al momento de poder ir a relevar esas posiciones con los sectores, es muy difícil que tengan un criterio de cuál es el seniority de las personas que tienen. Se confunden seniority con antigüedad, depende mucho del líder, ¿no? Tenés un líder que te dice, no, son todos senior, o tenés otro que te los tira todos abajo, no, son todos junior, los que tengo yo necesito un senior. Entonces, quizás el desafío que tenemos de talento es que al no conocer las tareas exactas, o sea, al no palpar el día a día de las áreas, nos es muy difícil decirle, no, este perfil que tenés por formación, por conocimiento y demás, es un seniority alto, ¿no? Como que está como medio empastado todo y hasta también empastado con el tema salarial, ¿no? Nada, ahí hay como un enjambre de cosas que son las que, bueno, mi objetivo es poder acomodar, pero Bien. quizás siento que el mayor desafío es poder trabajar en el tema de los seniorities con áreas que no pueden evaluar esto, o sea, que les es muy difícil evaluarlo, no sé si esa es la única que le sucede. No, ahí escuchamos a Angie que levantó la mano. Dijiste algo que yo lo viví por lo menos y bueno, me paso acá la sesión 3 un poquito, pero digamos, hay una tríada que a mí me encanta, la amo y que es eso que estás diciendo vos, compensaciones, talento y diseño organizacional. Unidos, explota y limpia todo eso. Hay algo
si ustedes llegan a trabajar alguna vez con Mercer o alguna de esas empresas, nosotros cuando yo estuve en una organización grande lo hicimos, y algo que te dicen cada 2 segundos es, el puesto no es la persona. Si estamos hablando de gestión de la estructura, estamos hablando de, ellos le dicen cajitas, le puedes decir sillita, pero hay que diferenciar eso. Yo no estoy hablando de la persona. Primero tengo que hablar del puesto, de la silla. Esa silla tiene diferentes componentes. Tiene cuál es la posición, cuál es la función, y después tiene cuál es el seniority. Y acá en seniority se arman unos debates. Hay gente que odia a los seniority. Pobre seniority no hizo nada. El seniority viene a mostrar, si yo los ordeno, el tamaño de la organización. Todos los seniority justos me muestran los niveles jerárquicos de la organización. Y los niveles jerárquicos de la organización no es más ni menos que el tamaño de la organización. Entonces, son cosas que desde el diseño organizacional se usan para gestionar. No matemos al señor seniority porque, no sé, porque senior, porque el junior. No, 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 no. O sea, primero desde el diseño organizacional hay que hacer todo un trabajo de análisis, de armado. Por eso el organigrama es una herramienta donde yo grafico lo que voy entendiendo de la organización. Cuando tomamos el mando, el poder de decir, gestiono la estructura, miro desde people a la organización, es esto de decir, tengo en claro qué hacen cada uno de los puestos, no las tareas. Las tareas no, eso que lo haga el líder. Desde diseño organizacional es cuál es la función principal, en qué contribuye este puesto, qué niveles tiene este puesto. ¿Necesita gente junior este puesto? No, porque son todos súper especialistas. Listo, arranca de más arriba. Entonces voy ordenando, voy acomodando esas sillas con sus niveles, y después que yo tengo eso acomodado, recién ahí puedo hablar con el líder de dónde se ubica la persona. ¿Sí? Bueno, nada, no sé si te sirvió. Y la tengo a Angie ahí con la manito. Un poco No. Perdón, Angie, No, una no, cosita más. Estamos hablando de cuando tenemos la misión, digamos, de ese puesto, digamos, como esa frase que es, bueno, ¿para qué necesito este puesto? Este puesto lo necesito para gestionar tal y tal cosa, listo, punto. O sea, a eso te estás refiriendo, no más allá de Exacto. entrar en el entramado de tareas. Perfecto. Las descripciones de puesto largas, como decís, como antes, no sé qué, no sirven. Aquí es un embole actualizarlas, pero las descripciones de puesto simples y con una función, una utilidad, en la mentoría vamos a hablar mucho de esta herramienta. Nada, tiene una utilidad, o sea, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cómo puede crecer? O sea, ¿cuál es el valor que le pone compensación? Es una herramienta de lenguaje común. Todos hablamos de lo mismo porque lo tengo escrito, y puede ser 3 renglones, no tiene que ser una hoja. No es el papel que le doy a la persona cuando ingresa para que sepa qué tiene que hacer. No existe más, no existe en un mundo tan dinámico y tan cambiante, tan agile. De eso también vamos a hablar mucho, de estructuras agile y células. Nada, es como ordenemos, seamos simples, y no todo, esto es algo importante, ¿no? El diseño organizacional tiene que salir a la luz. No todo lo que hacemos dentro de diseño organizacional lo tenemos que mostrar. Muchas veces lo necesitamos para poder tomar decisiones, para poder aconsejar, para poder gestionar. Pero no todo tiene que salir, no todo es marketinero en diseño organizacional. De hecho, es un área poco marketinera. Es más de gestión y de resultados. Angie. No, sí, igual era para sumar a lo que dice Anto, a mí me pasa algo parecido, que empieza a jugar mucho como la subjetividad de los líderes una vez que los querés ser parte, como de, bueno, ¿y qué pensás sobre esta persona o sobre el puesto en particular? Y empiezan como, no, bueno, es que no sé, a le doy unas tareas fáciles, entonces es junior, es como, bueno, pero pará, ¿por qué le das las tareas fáciles? O sea, ¿con qué criterio estás tomando el crecimiento también de, digo, bueno, junior, pero lo estás llevando a un seniority más alto? Es como toda la subjetividad que involucra también a los líderes, que por lo menos a mí se me complica bastante, porque es como muy difícil esto, ¿no? Al no entender las tareas o no estar como en la diaria, de decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Yo desde mi lado de recursos humanos, como que para mí yo la veo muy simple porque la veo objetivamente, pero claro, cuando entras en la diaria, digo, hay mucha subjetividad que recorre, no sé si se entiende a dónde voy. Recontra, hay algo que me hiciste acordar. A mí me tocó crear el área desde cero, en una compañía ya Bueno, estoy en súper esas ahora. grande. Bueno, entonces te va a servir, ojalá. Ojalá. Entonces lo que me pasó, y lo que es normal, digamos, también, es que haya mucha resistencia. Salí, ¿qué me vas a decir vos que este Sí, puesto, o por qué,
la policía de la estructura me llegaron a poner, muy graciosamente. Pero claro, al principio hay mucha resistencia, porque vos lo que estás haciendo, te estás metiendo en cada área, en cada gestión, a decir, che, eso no se hace más así, mucho cariño y mucho amor, no se lo vamos a decir de esta forma, y le voy a decir, mira, a partir de ahora, tal cosa. Ahora cuando vayamos a las sesiones, creo que es la 3 o la 4, van a entender un poco más esto, pero a lo que voy es, hay mucho de primero trabajo sola con la estrategia, a dónde quiero llegar, ordeno, analizo qué tengo todo perfecto, y recién después ahí, con mucho amor y muchos planes de comunicación hermosos, algo, ¿no? Algo puede llegar a entrar. Comprarme a los líderes de la organización. Y Sí. para eso, por supuesto, tengo que tener un sponsor. Esto es mucho de change management, lo que es cambios organizacionales, Sí. pero también esto de salir a armar el área, ¿no? Yo no voy a salir a armar el área y recursos humanos así porque sí, pues no me la va a comprar nadie. La tengo que vender como un proyecto, con un sponsor de la dirección en lo posible, mostrando los beneficios, mostrando un montón de cosas que hay que hacer para vender. Y después, de a poquito la gente se va acomodando hasta que le ven, sí, hasta que le ven él y después te piden. O sea, Claro. te juro que pasa. Sí, Pero al principio hay mucha resistencia. Sí. Sí, la verdad que sí, mucha resistencia. Mucha resistencia, porque les estás tocando cómo ellos gestionan el equipo. Y ahí, justamente, creo que ya lo dije, pero no me importa repetir esta parte, es diseño organizacional, mira la organización como un todo, una organización. Ahora más adelante tengo un ejemplo que me pasó real. No es cada equipo es una organización y tiene un nivel jerárquico y seniority y hace lo que quiere. No, hace lo que quiere en cuanto a cómo llega a su objetivo, cómo gestiona esas personas, esas tareas. Pero, ¿qué puesto necesita? Si yo tengo diseñadores visuales en la organización desparramados en diferentes áreas, el puesto es diseñador. No importa en qué área esté, yo no puedo tener 3 diseñadores distintos. El puesto, a la palabrita del título le pongo o algo distinto porque es otra área, otro líder que no le gusta el nombre, y además les pago distinto. No, esas son de las cositas hermosas que hay que encontrar y, con amor, ordenar. Es orden, tipo maricondo, ordenamos todo para después poder gestionar con claridad. Bueno, voy a avanzar, pero creo que estamos recontra metidos en el corazón y los problemas clásicos de lo que es diseño organizacional. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Bueno, creo que nada, lo recontra spoileé, pero la sesión 3 es cómo se empieza a relacionar diseño dentro de recursos humanos. Con algunas áreas es muy fino el límite, ¿no? Como decíamos recién, talento y compensaciones, y con otras no es tan fino, pero es re necesario. Y con el negocio, ¿no? Y con otras áreas de la organización. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a hablar de, si no hay diseño organizacional, el desarrollo de carrera no va a ser muy claro. Y acá no me quiero detener porque hay mucha polémica del desarrollo de carrera, cómo es, rígido, vertical. Bueno, el desarrollo de carrera es súper amplio, puede darse de diferentes maneras. Vamos a generalizar, ¿no? Si yo no sé dónde está parada la persona, en qué silla, el desarrollo de carrera, para gestionarlo en una organización, no va a estar muy claro, ¿sí? Si no sé qué puestos y qué seniorities tengo. La equidad interna salarial no va a existir si yo gestiono 3 salarios distintos para 3 diseñadores distintos porque son 3 áreas distintas. Y ahí hay posiblemente una duplicación de puestos, una duplicación de costos. Ejemplos reales. No es lo mismo para ser más eficientes que lanzar campañas de capacitación por puesto, y acá con mucha salvedad porque siempre la capacitación, ustedes sabrán, tiene un objetivo y bueno, pero digo, capacito siempre a los mismos porque el líder es un capo que le encanta capacitar a su gente y siempre recibe capacitación el mismo diseñador porque tiene un líder que se la pasa buscando capacitaciones, o si los tengo a todos identificados bajo el mismo puesto, yo los podría capacitar a todos. Entonces empieza la organización a tener un grupo de gente que tiene el mismo puesto y que los llevo hacia un nivel que la organización necesita, no que ese líder se encarga de. Eso está espectacular, porque habla del extra mile de ese líder, yendo a una de las tareas de un líder, ¿no? De gestión de equipo, pero yo me encargo de decir, che, todos estos diseñadores, por ejemplo, en una empresa que
asigna personas a proyectos para clientes. Bueno, mirá, che, me capacité a todos estos en AI. Todos estos tienen este nivel y no se me escapó ninguno porque los tengo todos ubicados. Este puesto, nada, entonces a partir de ahí es como todo mucho más claro, más eficiente, ¿no? Este es el ejemplo que les iba a contar hoy. Me pasó a trabajar en una organización eh, donde había 4 direcciones, ¿no? 4 direcciones. Cada dirección funcionaba como una organización dentro de la empresa. Eso era porque pesaba tanto, tanto ese director, eran personas de 30, 40, no sé cuántos años en la organización, que no había ni chance de hacer nada de lo que estamos hablando acá. Ahí se encuentran con una barrera muy grande que yo les recomiendo no luchar porque es imposible contra eso. Primero hay que trabajar un poco objetivos organizacionales con la dirección general, para después ir a ese señor, esa señora y decir, mira, este diseñador es el mismo que este y la organización se llama así y es la empresa. No, cada área es una organización, porque ahí encontramos duplicidades, pero de lo que se les ocurra, de niveles jerárquicos. En ese caso yo había encontrado, eh, era algo súper insólito, tenían niveles de liderazgo por cada seniority dentro de cada área. O sea, para juniors tenían un líder, para semi-seniors tenían un líder, para senior, y así, si vos armabas ese organigrama, ese diseño, eh, la cantidad de líderes innecesarios que había, o sea, no tenían sentido, pero bueno, no se podía tocar esa organización. Entonces ahí ya, tipo, ya está, barrera, pared, imposible. Pero bueno, esas son las cosas que si en el caso de que sí sean posibles, se pueden mejorar y es abismal. Imagínense la cantidad de fuga de presupuesto salarial que había ahí, cantidad de líderes sin retorno, porque no es necesario eso. Con diseño organizacional, otra vez desarrollamos la mirada de la organización, encontramos estos puntos de contacto con cada área para potenciar resultados. El claro ejemplo, los planes de carrera en el sentido amplio, puedo armarlos si tengo puestos y seniorities. Si no, primero tengo que crear puestos y seniorities, o por lo menos identificarlos. Y algo ya más cerca del negocio y un poco lo que me tocó a mí también vivir, y se los traigo para que vean las distintas aristas y los distintos lugares en donde puedo jugar diseño organizacional es, primero tiene que haber una estructura clara y un objetivo de negocio, y recién después puedo integrar una empresa que se compró. ¿A través de qué? De procesos de people claros. Si yo no tengo una estructura clara, no sé para qué se compró esa compañía, pero la tengo que integrar igual porque se compró, ¿a dónde la voy a integrar? Si se juntan 2 empresas, ¿cómo hago para que la estructura de la empresa sea una sola? Más allá de las sensibilidades con las que hay que trabajar, las personas y sus carreras, cómo van a continuar. ¿Con qué puesto sigue? ¿Cómo contribuye ahora a la organización? ¿Para qué se compró? Entonces, fíjense cómo puedo trabajar y luchar con un líder, con un puesto, con una capacitación, pero también yo tengo que integrar 2 compañías, hacer una sola. La estructura tiene que ser esta y el objetivo tiene que ser este. Bueno, ahí empezamos a trabajar la estrategia lisa y llana de para qué se compró esa empresa. Pero necesito para eso, o sin una estructura clara, van a tener 2 empresas adentro de la organización. Y a partir de ahí los procesos de recursos humanos y van a ser un poco dolorosos quizás. ¿Cómo hago para capacitar? ¿O qué le mantengo? ¿El beneficio a los que vinieron, pero a los viejos? ¿Y el salario? ¿Cuándo se lo aumento? ¿O trabajan juntos en el mismo equipo? Porque esa parte sí se integró, pero ¿y la de gestión de la gente? ¿Cómo la integro? Bueno, puesto, compensación, van de la mano. No son 2 cosas aisladas. Puesto y compensación es lo mismo, están ahí juntitos. Entonces, sí o sí tengo que tener una estructura clara. Que como les decía, hay gente que por ahí le decís organigrama y dicen, ay, no, organigrama, por favor, ¿qué es eso? Eso es re viejo. Sí, es re viejo, pero en diseño organizacional lo necesitamos para gestionar, para saber de qué estoy hablando, para hacer el dibujito. Después, si no lo querés mostrar, no lo mostrés. Pero bueno, básicamente en esta sesión vamos a ver eso, ¿no?
con cuáles áreas interactúa un montón, con cuáles tiene que trabajar sí o sí. Cuando les decía pasar de tarea a proceso, el proceso por ahí lo va a liderar diseño, pero lo va a trabajar en equipo con compensaciones. Si compensaciones no quiere, diseño organizacional no va a poder hacer nada. Y diseño organizacional, si no está, compensaciones va a poner un valor opuesto que andás a ver después cómo se mueve en la organización. Entonces, le empezamos a dar como propósito y diseño organizacional empieza a actuar como columna vertebral, integra, une, ¿a través de qué? De los datos. Me voy a la cuarta. Datos y sistema. Perdón, ¿alguna pregunta? Porque ya me queda la 4, la 5 y terminamos. ¿Qué hora es? Estamos bien. ¿Alguna pregunta, perdón, de esto? ¿De la relación, los puntos en común? ¿O estamos bien? Perfecto, señor Tomás. Bueno, esta me encanta. La sesión 4 habla de datos y sistemas de gestión, ¿no? Para el rediseño, para la gestión de la estructura. Esto se lo digo por experiencia propia. Hay una etapa de topo. El que trabajó conmigo y está acá, no sé si se acuerda de esto, pero bueno, cuando estamos creando el área o cuando, digamos, tenemos el área o la persona, eh, hay una etapa de topo que le digo topo a esto de estoy bajo tierra buscando datos, armando Excels, mirando el sistema abajo, cruzo datos, subo, no me da nada, vuelvo a buscar, encuentro desastres de años, me horrorizo. Bueno, hay una etapa de topo en donde no voy a salir a exponer, no voy a dar buenas noticias, no voy a unir ningún punto, no voy a gestionar. Estoy buscando información. Si no busco información, no analizo la organización, no voy a poder hacer nada de lo que venimos hablando. El dato es clave para un área de diseño organizacional. Por eso les decía, tiene muchas aristas el área, tiene la parte de procesos, tiene la parte de trabajar en equipo, tiene la parte de mirada de la organización, tiene la etapa de datos, maneja herramientas y sistemas todo el tiempo, cruzamos datos con otras áreas y ahí empezamos a eficientizar. Les voy a dar 2 ejemplos reales de esto de sistemas, datos, eficientizar. No sé si les pasó acá, vamos otra vez con los deditos arriba, si les pasó, si les pasa. A mí me pasó, por ejemplo, el dato centro de costos en la organización, ¿no? El centro de costos, finanzas, no me hables a mí, eso no es un dato de recursos humanos, eso es finanzas o administración, como le llamen en cada empresa. Bueno, a mí me pasó, y claro, finanzas ponía el numerito del centro de costo al área, ¿no? Y en base a una estructura que tenía creada en su sistema. Una estructura de la compañía que muchas veces sabían antes ellos que recursos humanos o diseño organizacional, cuando está en esta etapa de crear el área, antes que recursos humanos. Entonces ellos se enteraban, porque se había creado un centro de costo para un área nueva, que había un área nueva, un equipo nuevo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que se enteró? Finanzas de un equipo nuevo, un líder nuevo. ¿Y qué están haciendo esas personas? ¿Y desde cuándo están en ese puesto? ¿Y quién es el líder? Entonces, un montón de cosas que estaban mal. ¿Cómo puede ser que haya 2 estructuras? La de los centros de costos y la de la compañía. No. Este es otro ejemplo donde unimos. Este es muy claro porque a mí por lo menos me pasó con el sistema, ¿no? Cuando logramos, y esto nos llevó mucho tiempo, muchas discusiones, mucho dolor de cabeza hasta que finalmente lo logramos, entonces creamos un proceso compartido con finanzas, pasamos también me acuerdo que teníamos SAP y pasamos a SuccessFactors, entonces en SuccessFactors el dato en común que unía las 2 áreas era el área es un dato básico de diseño organizacional. Si no hay alguien que esté gestionando las áreas de la compañía, cada área por su necesidad las va a gestionar de seguro, como hizo Finanzas, gestionó sus áreas y tenía las áreas, y vos decís, ¿de dónde salieron?
Ahí, por ejemplo, habíamos encontrado que ellos por tener una estructura que no se actualizaba, porque ellos creaban una estructura para poner un centro de costo, pero no se ocupaban de mantener, según los cambios organizacionales, esa estructura. Entonces, el centro de costo del viaje, del regalo, de no sé qué, iba siempre al mismo lugar. Y había líderes y áreas que tenían unos costos que hacía muchos años que ya no le correspondían. Bueno, y así un montón de ejemplos, hablando de plata. Bueno, esto se puede lograr cruzando datos, entendiendo procesos, trabajando en equipo. Otro, lo hago cortito porque ya quedan 10 minutitos, parecido, ¿no? Cuando, por ejemplo, entra una persona y administración de personal lo carga en el sistema, le pone el área, y bueno, y por ende le pone el centro de costo, ¿no? Que le corresponde. Ese área tiene un líder. Si no hay nadie que esté gestionando la estructura, es decir, un área que tiene un líder, otra vez alguien lo va a hacer. Entonces después, por ejemplo, el aprobador de las vacaciones está mal, el aprobador de la performance está mal, o tengo un aprobador en performance y tengo un aprobador en vacaciones. Bueno, es la misma estructura, es otra vez como el centro de costo. La estructura es una sola. No necesitamos tener diferentes estructuras. Pasa eso cuando no hay alguien que gestiona. Entonces el dato, con estos dos ejemplos, les quiero mostrar que ayuda a eficientizar cómo trabajamos, nos ayuda a decir, che, mira, tenemos acá un punto, mira, te propongo que trabajemos en un proceso, mira, te propongo, y después se muestran esos resultados y son súper beneficiosos para la persona, para la organización, para las áreas. Acá abajo les dejé algunos ejemplos, por supuesto que además del dato, del Excel, de la herramienta y de los procesos, con el dato, empezamos a tener KPIs de estructura, por supuesto que tenemos KPIs, y lo interesante es empezar a cruzarlos con otros KPIs de recursos humanos para llevar información relevante, para tomar decisiones que estén acertadas y analizadas de forma anticipada. Pero bueno, empezamos a a tener datos que por ahí, sin la gestión de la estructura, no existen. Otro ejemplo, me pasó de que siempre se llevaba a la mesa de dirección, en reuniones de directores, los típicos KPIs organizacionales de siempre. Hasta que empezó a existir el área de diseño organizacional y corrige los seniorities de la compañía. Tuvieron que cambiar la forma en que mostraban esos KPIs de la organización. ¿Cuánto está creciendo tal geografía? ¿Cuánto está creciendo el nivel junior de la compañía? Bueno, lo tenían mal. ¿Por qué? Porque había uno junior por un lado, otro junior por el otro. No, no, no. El nivel junior de la compañía es este, son tantos. Te lo digo con exactitud y mes a mes, porque lo gestiono. Bueno, nada, acá trabajamos mucho eso, ¿no? ¿Qué KPIs? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los cruzo? ¿Quién los muestra? ¿Para qué decisiones me sirven y cuándo? ¿Sí? Y para ir cerrando, la sesión 5 es como el broche de oro, ¿no? Es como una vez ya trabajado todo lo anterior, habiendo identificado lo que hago, entendiendo qué posibilidades tengo, ¿no? De ir hacia un siguiente nivel en lo que es el diseño organizacional. Puedo empezar a acompañar a la organización en los cambios organizacionales. Si no, no. Yo no puedo gestionar un cambio organizacional si no tengo la estructura clara. No puedo gestionar un cambio organizacional si no trabajo en equipo con las áreas, si no tengo procesos, ¿sí? Con estos cambios que gestiona diseño organizacional, lo que estamos haciendo es reflejar esa estrategia de negocio. Viene un director, un líder, un manager y te dice, che, a partir de ahora eh, tal puesto empieza a hacer tal cosa. Che, a partir de ahora todos estos pasan a tal sector. Che, ¿y por qué? ¿Cómo? Bueno, todo eso tiene una gestión, tiene consecuencias, tiene cambios en diferentes otros procesos de recursos humanos que alguien tiene que mirarlos como un todo. Después, el proceso tiene diferentes partes y diferentes owners, pero si no hay un owner que mire el todo de punta a punta, ahí es donde trabajamos por silos en recursos humanos. Entonces, ayudamos, teniendo todo lo anterior encaminado, a la gestión de la estrategia del negocio. ¿Qué quiere alcanzar la compañía con este cambio? Esto, listo, vamos por acá. Mucho change management, como decía hoy.
Y el rol del liderazgo es otra de las cosas que vamos a hablar en esta sesión. El líder empieza a ser nuestro sponsor. Nosotros, desde diseño organizacional, todo lo trabajamos bajo la metodología de Change. Todo no, pero la mayor cantidad de las cosas. Siempre necesitamos un sponsor para hacer un cambio, para aplicar un cambio. La gestión del equipo empieza a ser compartida. El líder tiene su rol, pero yo le proveo de cosas, de bases sólidas y claras para que él pueda gestionar de forma clara. Entonces, trabajamos mucho con el líder, trabajamos mucho con la metodología de Change. No sé si la conocen, pero bueno, tiene diferentes instancias que son súper necesarias cuando estamos trabajando sobre la estructura. ¿Qué hora tenemos? 5 minutos. Bueno, no llego con la historia personal y eso que saqué cosas, pero bueno, se las dejo para los que se anoten en la mentoría. Solo voy a tomar una pequeña parte de todo eso que está ahí para contarles una mini anécdota. Cuando yo trabajaba, bueno, en una compañía, empezamos a crear el área, era yo y mi jefa, o sea, yo y mi líder. Yo empecé con un Excel juntando posiciones, eso era lo que hacía, juntaba posiciones, hasta que, bueno, pasó el tiempo y de pronto estaba liderando el área para una empresa de más de 20.000 personas en 15 países del mundo. Bueno, terrible, bueno, de pronto se viene el primer viaje. Primer viaje de People, en realidad no había una persona de People que viajaba, pero bueno, tenía otro puesto. Nadie más en People hasta ese momento había viajado. A mí me tocó viajar a varios países, porque yo también trabajaba en las integraciones, pero no viene al caso mi ejemplo, sino que el estar trabajando con la estructura, en ser la persona o el área que tiene esa mirada integral desde recursos humanos. Empecé a trabajar con managers, directores, viajaba cuando se compraba una compañía, me sentaba con el CEO, ex CEO, tremendo momento, porque tenía un lugar y un valor, eso que se hacía desde recursos humanos, que empezó a servir al negocio. Entonces era clave y en momentos claves, y bueno, nada, la anécdota para no irme por las ramas es esa. Yo fui, vamos a decir, la segunda que viajó en People, en ese momento, en esa empresa, en ese área, gracias a este tipo de trabajo que hasta el momento, yo creo que ni yo ni mi líder éramos conscientes de lo que estábamos logrando. Así que nada, les quiero contar con esto que tiene un montón de beneficios para la organización, tiene mucho beneficio para quien hace estas cosas, empieza a pararse distinto, empieza a aportar distinto, crece. Yo crecí muchísimo, trabajando desde diseño. Tuve mi etapa de topo, la retuve, estaba ahí abajo de la tierra haciendo Excels, pero también tenía esto otro, ¿no? Así que tiene un poquito de todo y por sobre todo beneficios para la organización y para las personas. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada, para cerrar, no sé si acá vamos con el dedito ya en los últimos minutos. Si ven algo distinto en lo que significaba para ustedes una descripción de puesto antes de conocer temas de diseño y ahora que conocen un poquito más de diseño organizacional, si es lo mismo o no, digamos, si les aportó información, que por lo menos les dan ganas de decir, che, quiero saber más de esto, quiero hacer esto. Bárbaro, los deditos, me encantan. Bueno, nada, con esto cierro, no sé si anda Fede por ahí, no sé si alguien quiere hacer Acá alguna estoy. consulta, alguna Preguntas pregunta, pueden alguna consulta. desmutearse o pueden ponerlo en el chat antes de cerrar o de dar tiempo a también las preguntas. Como solemos hacer con algunas de las mentorías que nosotros lanzamos, vamos a estar dando un 25% de descuento a las primeras 3 personas que se anoten, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos 3 cuotas sin interés. Y bueno, solemos ir sacando a veces estos descuentos. Ahí lo puse para que no solamente puedan anotarse los que quieren, sino también porque si alguien quiere entrar al programa y ver de qué se va a tratar, por más de que hoy ya vimos en detalle de qué se va a tratar el programa, lo pueden hacer. Vamos a estar ahí, Nure, no sé si levantaste la mano. Hola, sí, pregunta rápida, más que nada porque en mi situación personal siempre me cuesta un poco más todo lo que es la parte de, una vez que tengo establecido cierta
estructura, ¿no? Como una idea de la estructura, empezar a establecer rangos y categorías y más que nada las categorías, para pensar una estructura salarial en base a eso. No sé si eso lo trabajan, si iría por otra parte que tiene que ver más con estructura salarial, no tanto con organizacional, no sé cómo lo pensás vos, Juli. Hay una de las sesiones, creo que es la 3, que vamos a hablar más que nada de talento y compensaciones. No sé si vamos a llegar tan a fondo, pero por supuesto vamos a hacer un doble clic. Me olvidé de decir, vamos a tener un invitado especial. Todavía no decidí si para toda la parte de analytics y de datos o para la parte de compensaciones. Pero bueno, vamos a tener un invitado en alguna de esas 2 sesiones para charlar un poco más a fondo de eso. Eh, pero bueno, igual un poco también lo que fomenta Mentify es esto de quedar en contacto, de hacer networking, con lo cual, si querés que charlemos después un poquito, lo podamos ver. En la mentoría sí vamos a ver temas de compensaciones y por ahí no tan a detalle el armado, ¿no? De las bandas con respecto a la estructura, pero sí, por supuesto, podemos tocar ese punto y trabajarlo un poco. Excelente, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, algo también para complementar también la respuesta de Julie. Nosotros generalmente lo que son capacitaciones, no hacemos capacitaciones, hacemos mentorías. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un grupo cerrado, ¿sí? Y también el mentor lo que va haciendo es, va viendo si ese grupo de 10 personas vienen todos de pyme, vienen todos de multinacional, son todas personas que por ahí están insertándose en el mercado, intenta sacar un perfil general y va llevando la mentoría también para esos lados. Entonces, es muy importante que ustedes, en el caso de que se anoten o a esta o a otras, que sean muy transparentes con el mentor sobre, bueno, che, a mí me interesa también conocer esto, como dijiste vos recién, Nure, porque es algo que el mentor va a tomar y seguramente en la próxima sesión haya algo de ese tema. ¿Sí? Lo vamos armando entre todos, ¿no? Por más de que hay una guía, el mentor arma las sesiones y arma también todas las actividades, pero siempre tenemos ahí un pequeño desvío en donde podemos ir viendo diferentes cosas que les pueden llegar a interesar a ustedes con respecto a ese tema. Así que ahí dijo Julie, son 5 sesiones de 1 hora, 2 veces por semana. ¿Preguntas? ¿Alguna otra? Les vamos a mandar todo igual por mail. Los que dejaron su número también les vamos a mandar el link para que lo puedan ver desde el celu. El horario suele ser es a las 19, ¿no, Julie? 19 horas. De 19 Sí, a 20. Así que estemos ahí en contacto. Gracias, Julie, por esta horita que nos regalaste. Estuvo buenísimo. Gracias a todos los que se sumaron. Porque Gracias. sé que también a veces es complicado sumarse, pero estuvieron súper presentes. Así que estamos al habla, les vamos a mandar un mail con toda la info y vamos a estar en contacto por cualquier cosa que necesiten. Les mando un beso y estamos ahí en contacto.